TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. 3 meses de gestión del presidente Jimmy Morales, de eso hablaremos esta noche, para ver qué aciertos y áreas de oportunidad tiene el mandatario para el resto del 2007. Participe con la etiqueta SF 3 meses. A continuación, una nota de contexto. La administración del presidente Jimmy Morales entró en su segundo año el 14 de enero de 2017. El organismo ejecutivo liderado por Morales debe enfrentar diversos retos, desde mejoras en la economía hasta garantizar seguridad y poner fin a la crisis en el sistema de salud. Todos temas que para algunos expertos es imposible que una sola administración pueda solucionar. Con los rezagos históricos encima, la presidencia tiene que lidiar con crisis coyunturales y algunas propias, creadas por la misma administración. Durante enero la gestión de Morales hizo énfasis en los logros del primer año, pero pocos quedaron satisfechos con los resultados, que responden más a los esfuerzos de ministerios encabezados por funcionarios que opacan en ocasiones al mismo presidente. La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción golpeó a la presidencia de Morales. El continuo ejercicio de defender los nombramientos en la Secretaría de Bienestar Social ha generado críticas al presidente, en donde se tiene la percepción de una defensa oficiosa de los posibles responsables de esta tragedia. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. En esta oportunidad analizamos los 3 meses de gestión de 2017 del presidente Jimmy Morales. Desde ese 14 de enero, donde presenta su primer informe de labores, el presidente Morales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucesos han caracterizado la gestión, la administración de Morales frente al organismo ejecutivo? Puede enviar sus opiniones con el hashtag SF3 meses. Damos la bienvenida a nuestra analista Philip Chicola y también a Otto Ángel, jefe de redacción de Noticiero Guatevisión. Muy buenas noches. Estamos en esta mitad de semana y ahora preguntamos, durante estos primeros 3 meses, ¿cuáles han sido los aciertos y los puntos rojos de Jimmy Morales? Comencemos con Philip. Bueno, empecemos con los aciertos para que no nos será poco tiempo. Para que no nos cuestionen que siempre adoptamos una línea muy crítica. Una línea muy dura con respecto del presidente. Vean, yo creo que uno de los aciertos del presidente Morales, no sé si se le puede catalogar de acierto personal de él, es que le ha dado mucho margen de maniobra a algunos buenos ministros. Y estamos viendo que hay buenos ministros que, operando con un alto grado de autonomía respecto del presidente, están empezando a alcanzar resultados concretos en su gestión. Se me vienen a la mente unos 3-4 ejemplos. En el caso de la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, vemos que la demanda que pesaba sobre Guatemala en el marco de OIT por violaciones laborales está al punto de desvanecerse, porque la ministra pues ha logrado defender el caso de Guatemala respecto de que sí efectivamente se cumplen la normativa laboral en el país, y aparte también pues se ha hecho mucho avance en materia de reformar el Código de Trabajo y de atender el tema de la capacidad sancionatoria de la Inspectoría General de Trabajo. Ese es un ejemplo. Un segundo ejemplo, creo que la ministra de Salud, obviamente en el marco de una cartera muy conflictiva, con muchas limitantes y muchos problemas, pues sí se evidencia un esfuerzo por reformular el sistema de salud y por empezar a generar un rediseño institucional de todos los programas de prestación de servicios de salud, desde la base, desde los puestos de salud, que eran los espacios que históricamente fueron olvidados. Y quizá una tercera rama en donde empezamos a ver pues algunos resultados es en lo relacionado con algunos proyectos interinstitucionales. Creo que silenciosamente los programas sociales y el esfuerzo por institucionalizarlos y por quitarles el componente clientelar, el Ministerio de Desarrollo creo que ha avanzado en ese sentido. Entonces creo que estamos viendo, tal vez no éxitos del presidente Jimmy Morales, pero éxitos de algunos ministros, algunos frutos, a quienes se les está dejando trabajar en sus respectivas áreas de gestión, están alcanzando resultados. Bueno, en donde uno de los aciertos tiene, según Philip, es no intervenir demasiado en el trabajo de esos ministerios. En efecto, eso es un acierto. Pero sigamos en la senda de los aciertos para que digan que este espacio no está concentrado en las debilidades del presidente Morales. Yo sí quisiera profundizar en eso. En efecto,
que el presidente no mueva a sus ministros ya es un acierto, tomando en cuenta que venimos de administraciones en las que cuando el negocio no fluía, entonces había que cortar al ministro. O tuvimos experiencias como la administración de Alfonso Portillo, en la que el presidente Portillo se iba y Paco Reyes cambiaba de manera automática al ministro. Entonces, o un control férreo como el que ejercía Roxana Valdetti en los ministerios durante el PP. Ciertamente, entonces el punto es el simple hecho de que, a ver, cuando se cortó caja en 2016, hubo, si no aplausos, reconocimiento de que había ministerios que estaban comenzando a funcionar, como el Ministerio de Gobernación o la SAT, sumado a la ministra Hernández Mac. Que se haya dejado por 3 meses que avanzaran en algunos temas, creo que hay que señalarlo como algo positivo, principalmente porque si uno nota que desde las entrañas de FCN no hay una necesaria aprobación de muchos de estos ministros. Y el tema más claro, la evidencia más irrefutable de esto es el intento de juicio político que hubo a la ministra de Salud, en la que FCN no se iba contra uno de los propios, digamos. Sí, quizá no era el impulsor, pero tampoco era el opositor de esto, cuando se esperaba que el oficialismo lo hiciera, y que incluso el mismo presidente no haya tratado de jalarle la correa a su bancada oficial. Seguimos entonces, si hablamos de aciertos, que uno de los puntos positivos del presidente Morales es no moverse tanto, ha sido también uno de los focos en donde hay señalamientos, que el presidente no ejerce un liderazgo. Incluso en un acto oficial el presidente aclara y dice, no, yo sí tengo un liderazgo. Lo hablábamos aquí, que un presidente, que un mandatario tenga que confirmar, tenga que explicar que sí ejerce liderazgo, es algo que hay que debatir, hay que conversar. Ahora, yo digo, una cosa es dejar que los ministros trabajen y otra cosa es no coordinar el trabajo de gabinetes. ¿Cómo diferenciamos una cosa de lo otro? Porque es positivo que no haya una intervención directa del presidente en el quehacer de sus funcionarios, de sus ministros cabezas, pero ¿hay alguna coordinación de gabinete? ¿Sí existe una coordinación de gabinete? ¿O estamos criticando de más al presidente? Es que yo creo que ahí sí estamos viendo uno de de las debilidades del gobierno. Y es, vean, la analogía que se puede hacer aquí, esto es como una orquesta, en donde tenemos una buena sección de clarinetes, una no tan buena sección de trompetas, los trombones tocan bien, los bajos no tanto. Y lo que ocurre es que el director de la orquesta es muy débil. Entonces, ante la debilidad del director de la orquesta, resulta que resaltan los éxitos o las buenas interpretaciones de algunos registros particulares. Pero también se magnifican los fracasos de aquellos registros que están tocando mal. Y el problema derivado de la debilidad propia del director de la orquesta es que él no corrige a los errores. Es decir, por un lado es una fortaleza que está dejando trabajar a quienes están haciendo las cosas bien y que no está bajo esa lógica de como el negocio no fluye, lo cambio. Pero por otro lado sí es una debilidad en términos de coordinación interinstitucional, que no hay un esfuerzo por corregir a las carteras que no están generando resultados o que tienen mayores debilidades. Y creo que por eso es que estamos viendo que muchos de los éxitos que enumerábamos al principio, o de los casos de buena gestión, por llamarlo de alguna forma, son gestiones individuales dentro del proyecto de cada cartera. Pero aquellas políticas que son interinstitucionales, que requieren de la coordinación de 3, 4, 5 ministerios, ahí sí el tema no se ve que esté avanzando. ¿Por qué? Porque la coordinación interinstitucional es rol del director de la orquesta. Y si el director de la orquesta no está haciendo bien su trabajo, la política interinstitucional se queda. Por ejemplo, en el tema del plan contra las extorsiones, nadie asocia eso como un logro del presidente Jimmy Morales. Todos vemos al ministro Rivas o a los altos mandos de la PNC. Que hay una coordinación ahí. Sí, mira, yo lo que pensaba en este momento cuando Philip estaba hablando es el tema de las reuniones de gabinete. Uno percibe que la reunión de gabinete que ocurre los lunes o los martes, esencialmente el presidente como que hace un repaso, ministro, ¿qué hiciste? Vos qué hiciste, vos qué hiciste, vos qué hiciste, y no percibís que esa reunión sea como la gran cumbre de funcionarios para decir, las políticas de gobierno van sobre esto, porque al final
no sé si esto está pasando, pero lo que se percibe de las conferencias de prensa que dan es poner 10 ministros, 10 funcionarios y que pase la colita para decir cada uno qué está haciendo y no hay una cabeza que te diga el tema general fue este y vamos sobre este lado. Se habló de la coyuntura, pero el tema importante, el tema relevante que la administración está empujando es este otro. No mirás eso, no lo percibís desde las reuniones de gabinete. Y ese sí es trabajo del presidente, esa sí es responsabilidad del presidente. O es momento que el presidente, algunos hablaban hace unos 4 o 5 años que era momento de pensar como en Costa Rica, de tener un ministro de la presidencia. Un primer ministro. Exactamente, aunque constitucionalmente el papel de primer ministro en el país lo tiene el vicepresidente de la República. Que es el que coordina el gabinete económico-social. No, pero constitucionalmente el vicepresidente coordina el gabinete general. Pero hoy no da luces de eso. Pero esta relación parece un divorcio en ese binomio presidencial. Parece que tenemos un vicepresidente muy parecido a los vicepresidentes de El Salvador o de Nicaragua, que son más puestos decorativos. Si se muere el presidente, pues bueno, entra a batear. Salvo en algunos temas en particular, a veces el vicepresidente se esfuerza por mostrar que está en coordinar algunos gabinetes. No es un Eduardo Stein, digamos. Pues quita el tema de Eduardo Stein, puede ser el mismo Rafael Espada. Bueno, nosotros hacíamos el chiste en algún momento que en la administración de la UNE teníamos un vicepresidente que funcionaba como primera dama, pero una primera dama que funcionaba como vicepresidenta. Y como coordinadora y que coordinaba, porque al final coordinaba el trabajo de los ministerios en el llamado extinto Consejo de Cohesión Social, ¿se acuerdan? Pero esa línea, ese norte es el que parece o queda la sensación en el aire que no existe en el gobierno del presidente Morales. En este trimestre yo no vi luces, incluso hubo 2 presentaciones de políticas importantes, una fue la de política de trabajo y tampoco trascendió el tema de ellos señalar cuáles van a ser los ejes programáticos de gobierno. ¿Aún lo sigo esperando o somos nosotros quienes no nos hemos fijado en eso o ellos que hacen demasiado ruido en otros temas que nadie se fija sobre esos temas? Pero yo no veo al presidente Morales dando las líneas de acción de lo que va a ser su gobierno este año y menos 2018. Seguimos con esa incógnita en el aire. Exacto, y por eso les decía que la gran debilidad de gobierno se ve justamente en esas acciones de coordinación de política interinstitucional, que esas sí le corresponden al presidente. Ejemplos de política interinstitucional, para que ustedes lo puedan visualizar. En tiempos del Partido Patriota, el Pacto Hambre Cero. ¿Por qué el Pacto Hambre Cero es un ejemplo de política interinstitucional? Porque ciertas funciones eran del Ministerio de Salud, otras del Ministerio de Desarrollo, otras del Ministerio de Educación, otras del Ministerio de Agricultura. En tiempos de la UNE, ya lo mencionaba, el Consejo de Cohesión Social, los programas sociales. Algunos los ejecuta Educación, otros Salud, otros la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y demás. Entonces, ¿qué pasa? Las grandes políticas públicas de un gobierno son aquellas que requieren de la coordinación de varias instituciones. Los legados de los gobiernos en los últimos 2 en términos de política pública han sido acciones que requieren de la interacción de 3 o 4 ministerios. En el caso del gobierno del presidente Morales, no solo vemos que el director de orquesta tiene debilidad para coordinar a los actores en el día a día, sino que incluso no hay una propuesta programática de política pública desde el presidente para atender alguna debilidad del país. Es decir, el tema de las extorsiones, pues eso el Ministerio de Gobernación lo ve como Ministerio Público, pero ese es en ese feudo. El tema de la crisis de salud, pues eso lo está viendo la ministra Hernández Mac en su feudo de salud. El tema de trabajo, pues pero un tema que incluye pero a 3, 4, 5 ministerios. Díganme una gran propuesta de política que venga del presidente, del gobierno del presidente Morales, del partido FCN Nación. No bueno, vamos a la primera pausa de la noche, SF 3 meses. Piénselo usted también, ¿tiene alguna idea de alguna gran propuesta que haya lanzado la administración central en algún tema que incluya varios ministerios? Vamos a conversar de eso al regreso de la pausa.